que el que tiene derechos laborales tiene derechos políticos. Este nuevo actor emerge y comienza como a asumir nuevos escenarios y ahí mueve las correlaciones de fuerza, las maneras de construcción de esos lazos, de esos vínculos sociales, y esa emergencia creo que se simbolizó con el no vamos a sacar nunca las patas de la fuente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de charlas militantes, este ciclo de Mundo Peronista que tiene como objetivo poder hablar con amigos, con compañeros, para reflexionar en torno al peronismo y la actualidad. Y en este caso tengo el agrado de presentar a una amiga y compañera militante, Alba Fernández. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Facu, muy contenta de estar acá, un lugar mágico, ¿no? Una construcción muy linda. Bien, un espacio hermoso. Muchas gracias por eso. Justamente recién estábamos hablando de la decoración porque, bueno, la última vez que habías estado por acá, esto tenía más pinta de un depósito que otra cosa, pero bueno, en base a un trabajo militante y artesanal como solemos hacer las cosas, se pudo lograr esto, así que bueno, contento. Y asumió desafíos, ¿no? Está bueno, se asumió un desafío que hoy tenemos como que comenzar a construirlo y nada, esto es como la materialización de eso. Así que bueno, contento de poder tenerte acá porque justamente dentro de este ciclo había un tema que me interesaba poder tratar mucho y el cual hemos conversado y vos tenés mucho laburo e investigación desarrollado que tiene que ver con la resistencia peronista, que es una etapa de la historia de nuestro movimiento que no está tan profundizada como me parece que debería serlo, y más sobre todo en este contexto donde cuesta encontrar como referencias a la hora de también repensarnos en esta reconstrucción que estamos, ¿no? Así que te quería arrancar con eso como para consultarte, bueno, ¿cómo fue que te aproximaste a este punto de la historia del peronismo, ¿no? Y me aproximé desde los inicios de un trabajo de investigación por un proceso de entrevistas primero, y fui como comprendiendo y asumiendo que es una de las etapas más importantes de la historia argentina como producto de la cristalización de una revolución, la consolidación de cambios estructurales que se dieron en nuestra historia. Y para mí la resistencia significó también un acercamiento al peronismo, un acercamiento a la comprensión de que el peronismo es una filosofía de vida, es un lugar, un espacio para habitar y para construir, y en donde vas construyendo tu identidad y la identidad histórica de lo que es el movimiento obrero. Sí. Por ahí, si tendría como que definirla, creo que es la parte más visceral del peronismo, en donde la materialización de los derechos, si bien se consolidan desde una estructura institucional llevada a cabo por una ingeniería de Estado de Perón, pero también tiene como en un escenario más individual y a la vez colectivo la construcción de un nuevo actor político, la emergencia de ese nuevo actor político, económico, social, cultural, que es el obrero. Sí. Y bueno, en eso que decías, justamente yo coincido también que fue una etapa muy visceral porque justamente la resistencia surge a partir del derrocamiento de Perón con la revolución fusiladora, y que eso llevó a que los trabajadores por motus propio busquen la manera, así también artesanalmente, de poder combatir esa dictadura, ¿no? Digo, yo veo mucha épica, digamos, en esa etapa histórica. Es una épica, y más allá que nosotros podemos como identificar esto, ¿no? Que es un proceso histórico y una correlación de fuerzas entre un estado represivo que iba como anulando y dando de baja los derechos ya asumidos, y es visceral porque la defensa se hace desde la propia materialidad, la cotidianidad que estos actores asumieron. Yo creo que nadie
quisiera volver a trabajar 14 horas en el lugar de 8, nadie quisiera volver a trabajar un domingo, no tener las vacaciones pagas, el acceso a la universidad para los hijos. Nadie iba a volver de lo que es el techo, tierra y trabajo. O sea, esas condiciones, esos derechos que se fueron como consagrando desde lo material. Y yo siempre cito un libro que es el de David James, en donde él habla de la resistencia peronista. Es una investigación que se llevó a cabo en 15, 16 años, un investigador norteamericano, en donde él plantea algo que es lo esencial en este proceso, es lo transversal, de que al entrevistar a los obreros dijeron, después de Perón pudimos mirar a los ojos al patrón. Y eso tiene que ver con asumir la dignidad de la condición humana, porque eso es el peronismo. Sí. Y a la vez habla de un equilibrio de clases, una correlación de fuerzas que tiene que ser ordenada, en donde es básico, se respete la condición humana del trabajador y a la vez también se respete el derecho a la ganancia de un empresario, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí creo que justamente se produjo el punto de quiebre de la Argentina, que ya no iba a volver a ser la misma porque justamente la clase trabajadora había experimentado lo que era la dignidad, ¿no? Eso que decías de que no iba a retrotraer nunca su condición anterior de esclavitud prácticamente, porque el peronismo lo que había venido a hacer fue a reconocer los derechos que son propios, digamos, del ser humano y más en su condición de trabajador, con todo el aporte que hacía al país. Y aparte tenemos en cuenta que el que tiene derechos laborales tiene derechos políticos. Este nuevo actor emerge y comienza como a asumir nuevos escenarios. Y ahí mueve las correlaciones de fuerza, las maneras de construcción de esos lazos, de esos vínculos sociales. Y esa emergencia creo que se simbolizó con el no vamos a sacar nunca las patas de la fuente. ¿Por qué? Porque es como ocupar un espacio, pero ocuparlo desde una condición humana asumida. Bueno, la verdad que vamos entrando en la profundidad de lo que implica la resistencia, porque ahí creo que justamente en este olvido sistematizado que se ha hecho, justamente lo que se ha ocultado fue ese protagonismo de la clase trabajadora, porque en algún momento también lo que decían los gorilas es, bueno, ahora que Perón no maneja los resortes del Estado y no tiene la posibilidad de las prebendas, como decían ellos, para los trabajadores, van a asumir todo este plan económico que vamos a comenzar a implementar. Y lo que se vio fue completamente lo opuesto, o sea, fue justamente todo un proceso de organización, de mucha valentía también a la hora de luchar, porque ahí pienso, justamente el Día de la Resistencia Peronista está recordada a partir de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, con todo lo que encabezó el general Valle en su momento. Entonces ahí digo, bueno, se fueron gestando toda esa fuerza de lucha, ¿no?, que tenía el peronismo sobre la base de lo que había construido Perón hasta ese momento. Se fue gestando un estado de conciencia de este nuevo agente político, este nuevo actor político que fue y que está bueno recordar esos momentos de represión, como fueron los fusilamientos, pero particularmente la resistencia ha caído en un combate por la historia. En donde esos combates siempre tienen como un ganador y un silencio sobre ciertos sectores, que en este caso fue el movimiento obrero, y el papel de la mujer, la esposa del obrero, y sabemos como muy poco a nivel nacional y sabemos casi nada de lo que fue la resistencia peronista en Salta, de cómo se escondió y se protegió un busto alrededor de lo que es la Plaza Evita, que está en Entre Ríos y Siria. Esos actos de resistencia cotidianos, pero que se dio en muchos niveles, ¿no? En un nivel desde poder poner los obreros a organizarse y poder traer la dinamita de lo que es Quijano y poder en una huelga impresionante de más de 50 días
que hacía el gobierno militar, contrataba o traía de Chile a los maquinistas. Entonces los obreros se organizaban para dinamitar los puentes, dinamitar los espacios, porque ellos consideraban que no iban a volver atrás a esa condición humana, y que creo que si bien ellos siempre reconocieron que Perón era el que llevaba adelante todo este proceso, pero que nunca se dimensionó que era una fuerza que se había gestado y que tuvo como una impronta y un desplazamiento en todos los procesos históricos que se sucedieron luego. Y Jane Kirkpatrick, que es una ideóloga norteamericana, siempre decía: no hay nada más complicado y para el imperio que un cabecita negra. Porque un cabecita negra se sabe cabecita negra y se siente orgulloso de serlo. O sea, porque es esa persona, ese individuo que asumió sus derechos, además asumió su lugar en la historia. O sea, comenzó a tener un lugar en la historia, y a partir de ese lugar en la historia empezó a mirar la historia del resto de los actores sociales en una dinámica brutal. Y volviendo a lo que es este combate por la memoria, creo que fue como no estaríamos viviendo los momentos de incertidumbre que hoy vivimos en muchos aspectos si hubiéramos como poderle haber dado el lugar en la historia y haberle dado la voz, ¿no?, en la memoria a los obreros, y poder mirar, aprender, desmenuzar de las prácticas que no tienen más allá que ver a la condición humana. O sea, cómo un obrero va asumiendo a través de una lucha en diversos espacios, con diversas dinámicas, con diversas estrategias, la defensa de su dignidad, de su familia, de su hogar, la defensa de su lugar en la historia. Quizás no lo pensaban así, pero no con esas palabras, pero sí lo asumían. Y creo que asumían los desafíos de no perder esa condición. Bueno, ahí mencionaste un tema que me interesaba poder puntualizar y profundizar, que tiene que ver con la resistencia en Salta. Porque también algo que nos sucede en el peronismo es que por la misma conformación unitaria de nuestro país, siempre estamos pendientes, o lo que se sabe, lo que se conoce principalmente es lo que pasa en la centralidad, claro, sí, en Buenos Aires. Y justamente charlando con vos, me habías contado algunos episodios también de lo que hace a la resistencia peronista en Salta. Y te quería preguntar, ¿qué episodios, qué historias, qué personalidades como que te calaron así profundo o te quedaron remarcadas, digamos, de lo que pudiste conocer? Particularmente las mujeres de la resistencia peronista, porque los hombres, si bien asumieron como Porcel, Taibo, asumen la defensa de esos derechos, incluso del espacio central de la CGT, pero cuando ellos van cayendo presos, son las mujeres las que sostienen no solamente el proceso de redignificación, sino también sostienen sus familias con un nivel de solidaridad muy fuerte, como hacer empanadas para poder comprar las zapatillas del hijo de un preso político. Creo que hay como muchas historias, la de Hortensia Porcel y las mujeres de Villa Evita, que asumían con mucho, no digo heroísmo, pero sí con mucha dignidad, ¿no? Porque creo que lo heroico va por otro lado, esto como más de un prócer. Esto fue como, con mucha valentía, con mucha altura, lo que habían ganado, que es dignidad. Y como que se esforzaron, hay también en el norte, en Tartagal, las historias de las mujeres, en donde cuando los hombres huían al monte para no ser detenidos, ellas llevaban en el bolso, ese bolso de compras, para hacer las compras en el mercado, la comida para las familias que estaban en la cabeza de hogar, o la comida para los hombres,
y también los mensajes. Y la importancia también, no tenían el desarrollo tecnológico que hoy tenemos, pero sin embargo los mensajes de Perón llegaban, cómo se sacaban a los compañeros que estaban como perseguidos hacia Bolivia, y cómo también ingresaban de allá hacia la provincia, los mensajes. Es como un proceso que necesita de un estudio, necesita de darle mucha luz a esas voces, escuchar esas voces y poder escucharlas e ir asumiendo ese nivel de dignidad. Yo no me canso de repetir eso, que es la dignidad y el saber qué es lo que nos corresponde y luchar por eso. Sabés que en esto que decías del rol de las mujeres me hizo pensar mucho en Macacha Güemes y toda esa fuerza que se había construido para también lo que fue la lucha independentista a la par de Güemes. Entonces me parece que es algo también muy característico del peronismo, la paridad en cuanto al lugar de lucha, ¿no? Porque como decías, justamente en todo este entramado de las mujeres, de las compañeras, es que se pudo también, pudo ser posible esa resistencia, ¿no? Y eso se ve tanto en la época de Güemes como también en la época de la resistencia. Tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Y con poder que cada uno de estos actores aporta lo que puede aportar a una causa común. Y en ese sentido las mujeres tienen como esa fortaleza de ir a ver al compañero que está preso, pero a la vez salir y saber que hay otras compañeras que están pasando lo mismo y hacer empanadas, en el caso de Hortensia Porcel, y juntar la plata para las zapatillas. O sea, vuelvo a rescatar ese nivel de solidaridad que fue tejido por las mujeres. Fue como un punto que iba como tejiendo una red en donde fueron como también esos actos tan nobles y tan humanos fueron como quedando cubiertos en la historia por otras voces que por ahí, y creo que también pasa en los 70 en un escenario diferente. El papel de la mujer siempre es central cuando asume esas responsabilidades y ese deber, pero el deber con la dignidad. Para mí la mujer de la resistencia tuvo un papel trascendente y central en también la defensa simbólica de lo que ellos consideraban que era parte de su movimiento. Las mujeres de la Plaza Evita lo que hacían era escondieron el busto de Evita durante la Revolución del 55, pero después lo sacaban para cada aniversario y hacían como una chocolatada. Hay unas fotos que después te las voy a pasar, así las podés como subir. Y hacían la chocolatada, pero no es que era algo festivo, o sea, era algo muy brutal, porque después llegaba la policía y las golpeaba y las cargaba en la leonera, y los testimonios que yo pude como registrar, Hortensia Porcel, Otilia, subían a la leonera gritando "Viva Perón y Evita". O sea, es tremendo y te pone como la piel de gallina cuando vos comenzás a sentir que esas mujeres que estaban solas, sin sus compañeros, quedaban como muy con un doble valor, ¿no? Para seguir, o sea, era como un nivel de resistencia doble. Después hay uno de los episodios en donde, las mujeres permanentemente hacían cartas a los jueces por la salud, porque ellas iban a visitar a sus esposos, a sus compañeros, y los encontraban todos torturados. Entonces era la resistencia y poder asumir un papel frente a una justicia que también era restrictiva con estos sectores. Muchas mujeres con sus hijos que terminaron rapadas luego de que se detuviera a sus esposos en el Buen Pastor. Entonces también poder visualizar en esos escenarios el rol de las instituciones. Y después, ¿qué otra cosa podemos destacar de estas mujeres? Que
mantuvieron viva la simbología y la historia, los hitos históricos. Ahora por ahí como que nosotros tenemos como una invasión tecnológica en donde vamos perdiendo, pareciera colectivamente, hasta los valores que nos unen, y estas mujeres con todo un aparato agresivo se disponían como a sostener la simbología, a sostener las representaciones de lo que ellas creían que eran esos nuevos actores sociales, ese nuevo ingreso a lo que es ese escenario histórico. Mira, la verdad que es muy interesante todo esto que estás contando porque a la hora de indagar sobre ese periodo histórico, como decía, no hay mucho material publicado, digamos, al respecto y me parece que es una tarea también militante como poder rescatar esos testimonios. Porque en definitiva lo que uno conoce también es a partir de la oralidad, ¿no? De los familiares que uno ha podido escuchar, en algún momento ver, digamos, pero necesita ser estudiado, digamos, para poder comprender también la dimensión. Y un buen lugar como para recurrir, para mí siempre la fuente es como fundamental, son los diarios a partir del 55. Está como muy... hay como una fuente muy clara de los hechos de la resistencia en los distintos puntos de la provincia, y uno que recuerdo ahora es un pasquín, porque el título era así, Gran Plan Terrorista, se desbarata un gran plan terrorista, y justamente era en la casa de los Porcel, y era un mimeógrafo, o sea, era el armado de unos volantes, porque ahí es en donde cobra como estrategia y como herramienta de difusión de los derechos y de la huelga y de sumarse a las acciones de la resistencia, el volante. Y quizás ese aparato haya sido comprado con el mayor de los esfuerzos. Cuando llega el golpe del 76, y me vuelvo a focalizar en ese escenario alrededor de la Plaza Evita, hay un hecho muy importante, que en ese caso, cuando llega el golpe del 76, ya fue como más brutal. O sea, ellas no llegan a esconder el busto, porque el busto es destruido. Y al volver la democracia, hay documentos en donde ellas realizaron rifas y una serie de actividades para reponer el busto que hoy tenemos. Era maravilloso. Por eso los espacios y los monumentos también tienen que ser como estudiados desde una dimensión de lo humano, que fue, por qué se construye, qué simboliza, y lo que es alrededor de la Cancha del Cuervo, que aprovecho para nombrarla, tiene como una historia muy rica y muy potente de todo lo que fue construyendo y tejiendo la resistencia peronista. O sea, esa zona, la que circunda la cancha central, era Villa Evita. Villa Evita, después se la cambia al nombre de algo de Güemes. Y ahí vivían, porque si ves son todas las casitas iguales, es un plan de vivienda construido durante el gobierno de Perón. Entonces ahí vivían todos los obreros peronistas. Mira, maravilloso. Lo de Claro Villa Evita me lo habías contado hace un tiempo y me sorprendió porque no tenía ni idea, digamos, que se llamaba así ese lugar. Y con razón tanta mística, ¿no? Digamos que todavía está ahí presente. Bueno, de hecho, es el lugar donde se realizan los homenajes, digamos, a Evita todos los años, pero con episodios de lucha muy trascendentales, digamos, en la historia provincial. Sí, falta como comenzar como a visualizar más esos escenarios, en ese escenario los hechos que ocurrieron. Que creo que es también como una invitación a los espacios de investigación que de algún modo siempre se circunscriben a ciertos objetos de estudio, ¿no? A ciertos espacios, a ciertos sectores. Y por ahí está el desafío que podemos asumir de volver a una investigación en ese escenario que es tan fundante para nosotros que somos peronistas.
Maravilloso. Bueno, mencionabas mucho de lo humano. Estaba pensando recién que otra de las causas que te convocan mucho es la causa palestina. Quisiera preguntarte, bueno, qué es lo que te sucede con lo que está pasando, digamos, ¿no? O sea, con lo que viene pasando a nivel histórico, pero hoy también la situación, ¿cómo lo ves ahí? Hoy creo que la causa palestina es una causa que conjuga el proceso de deshumanización de la propia humanidad, porque hace 11 meses se vive en un país, en un estado y en una nación del pueblo palestino un genocidio que ha producido 30.000 muertos, que ha producido 100.000 heridos, una destrucción de infraestructura por parte del Estado sionista, la colaboración de las potencias internacionales y el silencio de los organismos, o si un organismo internacional decide mandar una ayuda humanitaria, Israel decide que no va a dejar entrar ni a la prensa y hemos visto imágenes quemando los medicamentos para la población de Gaza. El proceso de Palestina viene desde la década de los 40, cuando se produce la descolonización y el mandato británico se retira. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los judíos necesitaban un lugar donde habitar, entonces se decide de una manera unilateral que se les va a otorgar la mitad de la partición de Palestina. Se produce no sé, a mí como que ahora es como muy brutal, está como exacerbado, digamos, el nivel de brutalidad, pero siempre me impactó la brutalidad del trato hacia la nación, hacia el pueblo palestino, porque yo me imagino estar viviendo en un país y que de una manera unilateral se decida que otro pueblo, otra nación va a instalarse ahí, que se va a crear, por eso se dice que Israel es un estado ilegítimo. Sí, ilegítimo, pero además es algo que se instala desde arriba, es como algo que no tuvo un proceso de formación. Sí tuvo un proceso de formación desde la unilateralidad, el autoritarismo, el racismo, pero no tuvo como una historia de formación. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se instala, se coloca como quien coloca un plato en una mesa y ese va a ser el Estado palestino, y desde esos momentos no ha dejado de recibir ayuda económica y ayuda bélica, y ahí comenzó como las primeras avanzadas sobre la condición humana de los palestinos, porque fueron como diferentes las estrategias con las que fueron despojando las tierras, los barrios, a un punto también de llegar a construir un muro. ¿Te imaginas vivir hoy y que mañana esto quede en la zona sionista y te tengas que ir a vivir en una carpa? O sea, dejar todo lo que construiste acá, toda tu vida, todas tus representaciones, y asumiste un espacio y lo construiste, y desde ese momento te tenés que ir a vivir en un campo de refugiados, con tu familia, con tus padres, o muchas veces tus padres quedan del otro lado del muro. Creo que la humanidad tiene etapas y procesos en los que va como empujando los límites de la condición humana, los límites de lo que no está permitido. Hoy vemos, escuchaba el otro día un informe de la Embajada de Palestina que se contabiliza la cantidad de muertos por los pedazos de cadáveres que se colocan en una bolsa, porque las armas que se utilizan no deja el cuerpo entero. Es como demasiado brutal, y creo que tiene que ver también con una revolución tecnológica, con unos cambios de paradigmas, en donde todos los días los medios muestran algo que pasa a ser normal y natural. Sí. Entonces es como que es normal que muera un palestino, es normal que una persona deje de habitar su casa y pase a habitar una carpa.
o ya ni siquiera se transmite, ¿no? Porque una de las medidas en los últimos meses fue, que nunca pasó antes, impedir que la prensa internacional ingrese. Que creo que más tiene que ver con un proceso desarrollado durante el nazismo, esa capacidad y esas estrategias de aislar una población hasta aniquilarla, porque tengamos en cuenta que los bombardeos no solamente quitan vidas, quitan infraestructura a un estado. Entonces es como que se está aniquilando a plena luz del día a un país, a una nación, a seres humanos. Y los procesos de intifada fueron dejando muchos detenidos, y una de las del proceso más doloroso creo que puede pasar un ser humano es la agresión sexual hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los hombres detenidos. Creo que estamos como con Palestina, es como una catástrofe hacia nuestra humanidad. Hemos descendido a los niveles dantescos de lo que se puede permitir hacer con otra persona. Por eso es que siempre me convoca esta causa, me convoca el repudio a un Estado como es el de Israel y a los cómplices, que son los estados europeos, incluso Naciones Unidas, ¿no? Es como que decide hacer algo, pero no puede plantar sus parámetros internacionales de la defensa de los derechos humanos en lugares de guerra. Esos dispositivos internacionales que han construido una línea entre lo que no está permitido, porque en teoría hemos atravesado muchos estadios y muchos procesos de genocidio, donde ya deberíamos aprender. Es como que en estos momentos Palestina nos muestra que siempre se puede más avanzar desde la brutalidad. Mira, tremendo, acabas de sintetizar muy bien lo que decías, un proceso de deshumanización que está claramente manifestado y digitado ahí, ¿no? Te quería preguntar por el concepto de sionismo, que es como algo que da vueltas alrededor también de cierta conspiración, si se quiere, ¿viste? Sí, porque por ahí hay muchos ciudadanos judíos que ellos dicen: yo soy judío o vivo en Israel, pero no soy sionista. Porque por ahí como el sionismo es siempre, así como en términos muy simples, ha sintetizado a grupos económicos, a grandes grupos económicos que se refugian con mayor vitalidad después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y tiene que ver con eso, que el sionismo está como muy vinculado a grupos económicos. Claro, porque ahí también he visto justamente también en este último tiempo manifestaciones hacia adentro mismo de Israel, de judíos que, bueno, en principio no están de acuerdo con el gobierno y lo que está haciendo. Entonces, porque esto también habilita un discurso antisemita de ciertos sectores reaccionarios, ¿viste? Como para decir, no, bueno, los judíos son el problema, pero en realidad creo que son los grupos económicos que decías los que están llevando adelante todo. Sí, siempre hay como que tener como esa sobriedad de poder dividir y no generalizar. Una cuestión es la colectividad judía y otra cuestión son grupos económicos. El sionismo está vinculado a eso, ¿no? A los grupos económicos, y el grupo económico siempre se reviste de una dimensión más que tiene que ver con la política. Claro. Y con la injerencia en la política y con la injerencia a nivel internacional. Porque por ahí lo que más a veces exaspera es el silencio. El silencio que se hace con determinados, o sea, no es el único genocidio, pasó lo mismo en Ruanda, pasó lo mismo en Serbia, el silencio inicial, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Siempre con la consolidación en ciertos agentes, los vamos a llamar agentes a estos grupos sociales, económicos, de la dimensión económica y política, y el manejo de las redes internacionales.
y acompañado, por supuesto, de una revolución tecnológica. Bueno, todo esto que decías me hace pensar en el gobierno que tenemos hoy y el alineamiento también que tiene con todos estos grupos de poder, que no es casual que se dé de esta manera y además también con estas mismas estrategias, lo que decías de la revolución tecnológica, creo que es para profundizarlo porque si hay algo que está contribuyendo a este proceso de deshumanización es lo que está haciendo las redes, la tecnología con el ser humano también, Y ¿no? lo que tiene por atrás es como claramente estrategias y una política vinculada a la crueldad. O sea, creo que no hay como otra palabra donde poder encajar las acciones y cómo la política y los grupos de ultraderecha van como elaborando nuevos paradigmas y normalizando la crueldad entre los seres humanos. A mí me sorprenden las redes cuando por ahí compartimos con mucha indignación, por ejemplo, la represión a un jubilado, las respuestas que hay, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, son trolls, es como un sistema, porque también han avanzado en ese sistema de inundar las redes desde commodities y comandos, que son una computadora, pero para mala sorpresa es que no, que muchas son personas, porque después vas rastreando, digamos, a quienes pertenecen, son personas que van pensando así, y también tenemos como un antecedente que no hay que perder de vista, que es la pandemia y lo que produjo a nivel psicológico en las personas, la fragmentación, el sentirse separados del colectivo, ¿no? Dejar de pensarnos dentro de un colectivo y de un tejido social en donde y qué pasa también con las relaciones humanas. O sea, creo que cada vez cuesta más entablar vínculos de reciprocidad en el nivel que sea. Es como que hay como una insensibilidad. Creo que eso está como aparejado y quizás en otro nivel estructural que tiene que ver con lo que está pasando con aplicar esa crueldad en la política, en el escenario público, el papel fundamental de los medios, pero además poder hacerles construir unas nuevas narrativas. Estamos como en un retroceso en los eslabones de la evolución y comenzamos como a castigar socialmente, o sea, asumo y hablo en plural porque nos está pasando en colectivo. Empezamos a normalizar que está bien, que por ser pobre tiene que sufrir, que porque tenía un plan hoy tiene que aprender, que está bien que hay que pagar la cantidad que pagamos por los servicios. Creo que también se está intentando desmontar esto, que la resistencia peronista con tanto valor y con tanta dignidad defendió su condición humana. Y no estamos pudiendo visualizar eso, que se está desmontando un paradigma, una filosofía de vida, una forma de vida, para asumir otra forma de vida que ni siquiera la estamos decidiendo nosotros. Eso me parece clave lo que decís porque creo que hay, bueno, estos procesos de colonización que siempre, digamos, en la historia de la humanidad han existido imperios, han existido pueblos sometidos. Entonces esa vocación imperial, colonizadora, digamos, de ciertos pueblos, lo que ha ido es afinando las herramientas y las técnicas, porque ahora ya estamos hablando de una colonización de la subjetividad que está perfilando un nuevo tipo de ser humano también, ¿no? Como decías, que nos está llevando a la construcción de una sociedad completamente distinta y sobre la cual no tenemos decisión, pero que se comienza a manifestar en esto, en las opiniones que vemos de las personas, en este proceso de total desinterés por lo que le pasa al de al lado, ¿no? Creo que ese es tal vez el conflicto más profundo que tenemos en este momento, ¿no? Como humanidad. Creo que es el desafío, ¿no? Que hoy tenemos, que primero visualizar lo que nos está pasando, primero comprender, y para eso el desafío es crear los espacios de diálogo, de escucha activa, aunque no me guste lo que el otro dice, podernos escuchar. Y asumir esos desafíos que van quizás un poco más allá de lo que es la doctrina peronista, porque tiene más que ver con la condición humana.
nosotros sentimos que el peronismo nos convoca a esa reivindicación de la condición humana y a la vez, pero creo que es más profundo, que lo que hoy nos tenemos que replantear como desafío es volver a lo esencial, al respeto de la condición humana, tanto mía como del resto de las personas que interactúan conmigo. Y como vos recién decías, todo lo de este imperialismo cultural ha inundado la tecnología. Cada espacio de la vida cotidiana ha sido conquistado. Hay como una conquista a través de una aguja hipodérmica en donde no sentimos qué es lo que va pintando, pero todo está invadido por la tecnología. Desde el momento que me levanto hasta el último momento que me acuesto. Y tengo como, creo que no tenemos como esas herramientas democratizadoras como para poder alfabetizarnos en qué es lo que o cómo se construyen las narrativas que luego se vuelcan en estos dispositivos. Lo que a veces se hace o la gente siempre en un momento de reflexión dice sí, porque yo paso y paso y paso y estoy como una hora y no me doy cuenta que estuve en una hora mirando TikTok, estuve mirando. Y creo que eso ha sido como una de las herramientas fundamentales de este colonialismo cultural, el poder colonizar tu vida. Tu vida ha sido invadida y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, la verdad que muy, muy interesante todo esto porque sirve para la reflexión y la discusión de lo que nos está atravesando. Me parece que en la medida en que podamos profundizar el comprendimiento de esto, es donde vamos a saber también por dónde ir, ¿no? Porque ahora hay mucha incertidumbre respecto de qué es lo que tenemos que hacer para revertir esta situación. Pero bueno, de alguna manera se van generando acciones, nos vamos encontrando, vamos también sintetizando ideas. Y en este sentido un poco también algo que quería destacar y es la conformación de la Escuela de Formación Política, digamos, del Partido Justicialista, que te tiene ahí como protagonista en la coordinación un poco de la materia de historia y también colaborando con las otras materias. Bueno, la verdad que esto es algo que en su momento fue muy considerado por el peronismo, digamos, la formación de los militantes, como que se perdió en un tiempo y bueno, hoy tenemos el privilegio, digamos, ¿no? También de poder tenerlo presente acá en Salta. ¿Cómo te está resultando esa experiencia? ¿Qué es lo que vas observando de ello? Es como una experiencia que tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir los desafíos y se piensa en un principio como una experiencia, como un espacio de formación y vamos como avanzando en ese proceso de que está bueno que se puedan bajar algunos contenidos que tienen que ver con una caja curricular, poderlo plantear de ese modo como un dictado de una materia, pero lo más rico está en el diálogo, porque yo creo que esa experiencia lo que va dejando es, pudimos como poder interpretar la necesidad que tenemos todos de poder escuchar y ser escuchados. Porque lo más rico de cada jornada es el debate. Es la posibilidad que las personas se dan de poder compartir lo que piensan, lo que sienten. Y si bien está pensado como una actualización de la doctrina, porque tenemos como 4 materias, tiene que ver con esa posibilidad de abrir un espacio en el que podamos escucharnos y sentir que en medio de la incertidumbre tenemos un lugar que solamente hay que asumirlo. Hay que asumir el lugar y ser protagonistas de poder llevar la voz y escuchar la voz del resto y que a partir de ahí va a iniciarse, estoy segura, otro proceso y otras acciones que tienen como que replicarse porque la escuela en sí, las materias, las exposiciones no son más que un disparador, que el objetivo tiene que ver con ampliar quizás un poco ese capital cultural que podemos tener
y que siempre es bueno conocer algo más porque asumimos como contenidos de la descolonización de América, vamos haciendo como un recorrido por la historia, porque entendemos de que los peronistas asumimos un lugar en la historia y pudimos mirar la historia desde ese lugar, pero que es necesario conocer ciertas instancias, ciertos procesos, pero no son más que un disparador. Las clases y las charlas no son más que un disparador porque, como decía hace rato, se logró como interpretar el valor de la palabra, o sea, la mediación de la palabra en la construcción de un nuevo espacio. Buenísimo. Bueno, creo que eso es justamente también el espíritu y la síntesis de lo que se ha experimentado en estas 4 jornadas ya que llevamos. Así que, bueno, también muy, muy contento de poder ser parte de esa experiencia que creo que es valiosísima para lo que tenemos por delante, ¿no? Y tu aporte ha sido como fundamental porque tiene que ver con la actualización tecnológica, ¿no? De poder... yo todavía siempre me acuerdo de la unidad básica virtual, que es como una idea muy revolucionaria y que tiene como mucha pasión, ¿no? Tiene como, cuando nosotros nos apasiona algo, vamos como buscando los espacios, las herramientas y vamos construyendo en función de eso, y creo que es lo que hoy tenemos como que interpelarnos, después tenemos como que asumir los espacios, hacer autocrítica si hay que hacerla, que seguramente sí, siempre es necesaria y es saludable, y después buscar las herramientas. Y en ese sentido, de tantas charlas que siempre compartimos con amigos, cuando nos hemos reunido acá, siempre fue como que quedó dando vuelta eso, ¿no? De la unidad básica virtual, la actualización de la doctrina a través de poder salir, que para mí no significa más que poder salir a pelear con iguales armas. Tal cual. Que poder dar una batalla en igualdad de condiciones. Porque es como que hoy, en este proceso que van analizando, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo nos han ganado? ¿Cómo esto? Y resalta el tema del TikTok, el manejo de las redes, la colonización de la vida privada. Y para mí significa eso, ¿no? Poder empezar a generar herramientas que nos den igualdad de condiciones en esta correlación de fuerza que tenemos que dar. Que es como que a partir de ahí nosotros tenemos que repensar hacia dónde queremos ir, pero en igualdad de condiciones. Y saber que, como decís, todo esto es artesanal, pero que tiene como mucho amor, mucha pasión y sobre todo tiene como mucha convicción de quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, te agradezco mucho, no tan solo por estas palabras, sino por el hecho de tu presencia y poder compartir también tu visión de las cosas. Justamente el objetivo de este ciclo, de estas charlas, es poder tratar de echar un poco de luz sobre tanta oscuridad que hay, y me parece que los conceptos que pudiste transmitir de lo que hace hoy a este mundo que estamos viviendo sirven mucho para la discusión política, así que bueno, agradecerte y bueno, no sé si querés decir algo más. Creo que cerrar con eso, ¿no? Con estar como muy contenta de estar acá, de compartir este espacio y eso, o sea, buscar siempre en la dignidad, la igualdad de condiciones en todos los niveles y en cualquier vínculo que se desarrolle, siempre hay que buscar el equilibrio y eso, estar en igualdad de condiciones y respetando para que nos respeten la condición humana, la dignidad. Bien, buenísimo. Bueno, de esta manera ha pasado Alba Fernández por este ciclo de charlas militantes. Esperamos que haya sido de su agrado y nos encontramos en la próxima.